quiero decirles a ustedes que después de que el Consejo Coordinador Empresarial y algunos otros órganos dentro de la cúpula empresarial acordaron con el gobierno federal que sí van de acuerdo con que desapareciera el outsourcing, pero gradualmente hasta el 2022, hubo otros grupos dentro del empresariado mexicano y también fuera de México que reaccionaron en contra de ese presunto acuerdo. Porque dicen, pues tú podrás ir de acuerdo, dicen el Consejo Coordinador Empresarial, que vayas de acuerdo con el gobierno de que desaparezca el outsourcing, pero yo no. ¿Y quiénes dicen que no? Bueno, la Coparmex de entrada dice que no. La Canacintra dice que no. El Consejo Nacional Agropecuario rechazan el acuerdo con López Obrador en esta materia de subcontratación, y estas cámaras y estas confederaciones se declaran en contra del acuerdo firmado por integrantes del sector privado. Y a través de un comunicado conjunto, estos organismos dijeron que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y que al mismo tiempo atenta en contra de la creación y preservación de empleos formales que dan sustento a las familias mexicanas, y por eso no lo pueden aceptar. Además, aseguran que la aprobación del acuerdo dañaría seriamente a la competitividad del país y lo llevaría al cierre de miles, de decenas de miles o de cientos de miles de micro, de pequeñas y de medianas empresas. Entonces, dice Coparmex, dice Canacintra y dice CNA, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el gobierno federal en referencia a esta iniciativa, ya que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada solamente a la subcontratación especializada, y eso no lo podemos aceptar. Por su parte, otro sector que reacciona negativamente a el principio de acuerdo del Consejo Coordinador Empresarial, los bancos. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, dice que si el outsourcing se prohíbe totalmente en el país, habrá un impacto muy negativo en el crédito, porque se va a despedir una cantidad importante de trabajadores cuya mayoría tiene financiamientos en la banca. Dice que la reunión que se dio en Palacio Nacional entre el sector privado, el obrero y la Administración Pública Federal para firmar este acuerdo, en donde se postergó la iniciativa hasta febrero con el fin de profundizar en la reforma, no le da garantías a la economía mexicana de que vaya a subsistir. Dice la Asociación de Bancos de México que no estuvo presente y que se cometió un error en haber acordado esto. Sin embargo, aseguran que el organismo está 100% a favor de que la ley de outsourcing o la nueva ley de outsourcing permita esta práctica legítima y bien llevada, y todo lo demás que no se había llevado se combata. Y por último, les digo que la Cámara Americana, englobada en el American Society, o sea, Estados Unidos, a través de Larry Rubin, que a la sazón también es el representante en México del Partido Republicano, dice: México no debe eliminar la subcontratación, sino debe armonizar el recurso laboral con marcos similares en su comportamiento al outsourcing que se practica en Estados Unidos y en Canadá, porque de otra suerte estarían violándose principios del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Lo estaría violando México. Y por otra parte, muchas empresas, tanto nacionales, pero extranjeras, que llegarían a territorio mexicano para desde ahí producir y competir en el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, se verían fuera de la jugada y se verían obligadas a invertir en otro lugar que no fuera México. Entiéndase, aunque saliera más caro, en Estados Unidos o en Canadá. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y Canadá sí hay una práctica del outsourcing, y en México se quiere eliminar por una obsesión del presidente, como las que tiene, que ya son patológicas, para cumplir con los caprichos de sindicalismos charros. Y sobre todo, todavía más profundo en todo esto, desaparecer el outsourcing representa para nuestro país, aparte de una violación a los tratados internacionales, representa una piedra enorme en
en el camino al outsourcing, que si bien el outsourcing en sus malas prácticas podría ser reprobable, es mucho más reprobable la actitud de la autoridad del SAT, por ejemplo, o de la autoridad en el ejercicio de los derechos laborales en el Seguro Social o en el ISSSTE, de lo que por términos legales no tendría por qué haber sido permitido. Es decir, si hay outsourcing malo, pues sí, claro, lo propicia una organización que practica mal el outsourcing, pero que se le permite por una autoridad que no está pendiente de que esas malas prácticas no se den. En otras palabras, si tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿quién mata a la vaca, el gobierno o los outsourcing malos? ¿Y quién le agarra la pata? En uno de los dos está el gobierno. Y entonces, que no se queje el gobierno de que haya un mal outsourcing, si no hay un ejercicio cabal del Estado de Derecho. ¿Por qué en otros lugares sí lo hay? Y no hay ningún problema, porque está regulado y se le observa. En México está discrecionalmente aceptado y no se le ha observado históricamente. Y después la culpa es del outsourcing. Y otra cosa, para terminar, dicen todas estas entidades, la banca, Estados Unidos, a través de la American Society, y Coparmex, Canacintra y Consejo Nacional Agropecuario, y que no se satanice a los empresarios, haciendo ver que los únicos que transgreden a los derechos de los trabajadores son los empresarios, cuando todo esto ha sido promovido por los políticos. Sencillo, pero un tanto complicado de entender en la Cuarta Transformación.